nuestro taller final. La segunda clase hago asesoría, la tercera se presenta, así que esto va a ser rapidísimo. Pero para eso vamos a quedar de acuerdo con todo hoy día. Sí les quiero contar primero de qué se va a tratar este trabajo. Me interesa mucho. Entonces, ¿les parece que grabemos las instrucciones para los compañeros que no están? Sí, profe. Quiero preguntarles algo. Las veces que han trabajado, porque yo sé que todas las clases terminan con un trabajo, ¿cierto? Para hacer esos trabajos están divididos en grupos, me imagino, ¿no? Sí, profe. ¿Grupos de cuántos son? ¿De cuántas personas? En el nuestro somos 5. No sé si era un grupo con más o con menos. Sí, personas. ¿Alguien más habló? Creo que aproximadamente 5 personas, profesora. Vale. ¿Y saben cuántos grupos hay en el curso? ¿Cuántos grupos son ustedes? Deben ser hartos y somos... ¿Cuántos somos en el curso? Menos de 80, pero... Sí, si lo vamos dividiendo de 5. Tengo idea Hay cuántos. grupos de 6 también. Es que Hay el grupos profesor de 6. dijo que fueran algunos de 6 y otros de 5. Pero Entonces no fue tienen número, no hay grupo 1, grupo 2, no hay nada, ninguna de esa división. No, Pero creo que... es que creo que mi grupo era el último y éramos el 15. Perfecto. Pero no estoy segura si me estoy confundiendo con un taller o con este. Hagamos una cosa. En el chat, de a una persona por grupo, una persona me va a poner, por ejemplo, no sé, la Leti me pone Leticia Pérez y me pone todos los grupos, o me pone Leticia Pérez y la Leti me pone la Leti con sus 4 compañeras en un solo mensaje. Y cada mensaje va a ser un grupo. Hagan eso, por favor, para saber cuántos grupos son. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Háganlo en el chat, porfa, para saber cuántos grupos son. Profesora, en esta asignatura primero hicimos grupo con una profesora y después con el profe Gerardo. Conservamos los últimos que son del profe Gerardo. Los últimos, del profe Gerardo. Perfecto, ya tengo un grupo, el de Claudio, el de Luis. Tres, perfecto. No le pongan número, no es importante, porque yo los ordeno después. Entonces, déjenme anotar. Vamos a anotar al primero, lo voy a anotar como coordinador de grupo. Claudio Correa. Catherine. Ya, entonces tendría a Claudio, Catherine, Lara, Camila Arenas. Camila Arenas, la Pía Albornoz. Profe, Dígame. el siguiente que dice Tania Contreras es el mismo mío, por si acaso es que me lo mandaron 2 veces. Ya, pues pongámonos de acuerdo. No, el de Camila Arena ya se repite. Después dice Tania Contreras, pero que valga el primero nomás. Oiga, ¿y puede borrar el mensaje? Es que lo mandó mi compañera, pero no sé si se puede. Yo diría que sí. Yo no puedo borrar el mensaje de ustedes, pero no puedo borrar el suyo, según yo. Profe, pero sería Pía Albornoz y luego Luis Ramírez. La Sí, persona que escribió el mensaje puede borrarlo, porque si yo quisiera sí. puedo borrar el mío, pero no puedo borrar el de otra persona. Por favor, Tania Contreras, ¿puede borrar su mensaje? Lo que pasa es que después tengo que bajarlo según la lista de asistencia, entonces no quiero tener atados, por favor. Luis Ramírez, Luisa Bravo.
Scarlett hasta Buruaga. Pablo Díaz. Fernanda Cofré. Buenos días, profesora. Buenos días. José Ignacio. Catherine. Ya, pero ¿qué pasa? Profesora, Sí. buenos días. Yo mandé la rectificación de mi apellido porque mi compañero se traspapeló porque yo mandé los papeles al Dara porque yo me cambié el apellido, entonces no es Lara, es Villegas Villegas, Ah, por si perfecto. acaso. Yo se lo cambio, ya. Yo dije, ¿cómo ni siquiera conoce a la compañera? Estamos mal aquí, dije yo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 grupos. Acá hay otro. Juan Figueroa, 10. Tengo 10 grupos. Perdón. Ay. Faltan nombres de compañeros, parece. Marisela Contreras, ahí tengo 11. Profe, en todo caso, los delegados tienen la nómina de grupos porque a ellos se le hicimos llegar como curso. Perfecto. Ay, ahí está Felipe, espera. Marcela Contreras, Felipe Sotelo, 12. Es que necesito, yo quiero organizarme al tiro. Gabriela Sá, 13. Perfecto. Ya, me quedo con 13. Hoy día estamos a 25. Necesito hacerlo al tiro porque hoy día mismo les voy a dar la pauta del trabajo y lo vamos a hacer por grupos. Y los grupos van a ser los siguientes, para que anoten por ahí. Claudio Correa va a ser el grupo 1, la Catherine Villegas el grupo 2, la Camila Arenas el grupo 3, la Pía Albornoz el grupo 4, Luis Ramírez el grupo 5, Luisa Bravo el grupo 6, Scarlett Astaburuaga el grupo 7, Pablo Díaz el 8, el 9 Fernanda Cofré, el 10 Juan Figueroa, el 11 Marcelo Contreras, el 12 Felipe Sotelo, el 13 Gabriela Sá. Primera instrucción, el trabajo me lo mandan y en el subject, en el tema, me tienen que poner el nombre de los integrantes. Profesora, en mi idea se saltó 2 grupos. ¿En serio? Pudiera ser porque se supone que eran 15, pues. A ver, volvámonos, pues. Miremos, tengo... Chuta, me llegué hasta donde Gerardo, espérense. Claudio, Catherine, Camila, Pía, Tania. Claudio, Catherine, Camila, Pía... Ah, no, pero la Tania fue la que fue 2 veces. Luis, Luisa Scarlett Pablo, Luisa Scarlett Pablo, Felipe Sepúlveda, Camila Gutiérrez. Claro que sí, po. Entonces, 14, Felipe Sepúlveda. Y 15, Camila Gutiérrez. Ahí tendría que seguir Fernando, Juan Marcelo, Felipe. Juan. Es Marisela, no Marcela. Marisela, Felipe, Gabriela. Felipe y Gabriela. Estamos. Hoy me apareció otro más. 16 grupos tengo. Profe, ¿Qué? creo que de mi grupo nombró a 2 personas. Primero nombró el grupo 9 como Fernanda Jofré Sí. y después nombró al grupo 15 como Camila Gutiérrez.
Que aquí tengo uno que dice Camila Gutiérrez. Es que nos pasó lo mismo que el grupo de la Tania. Los voy a matar. Enviamos el mensaje. Entonces había... Ya, entonces vamos a borrar a la Camila Gutiérrez. Perfecto, y ahí tengo los 15 grupos. Vamos. Ya. Eso, ahí con eso quedo lista. Profesora, Dígame. buenos días. Yo agregué recién el grupo de nosotros. El 16 que había dicho al final. Anoté. ¿Lo anoté, Nicolás? Sí, lo anoté, Nicolás. Sí, Ustedes son el grupo 15. Ya. Para cualquier cosa. Faltaba el nombre de un compañero, así lo agregué recién. Borré el mensaje y lo agregué de nuevo completo con todos los compañeros. No se preocupe porque yo me voy a quedar con el representante nomás y ustedes van a poner después los compañeros completos en el trabajo. Ah, ya. Me voy a quedar con uno y después yo voy a imprimir esto que está aquí en el chat y lo voy a comparar, así que no se preocupe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que quiero que estén súper claros. Vamos a tener la clase hoy día. De ahí al final de la clase yo les voy a dar las instrucciones del trabajo. La próxima semana nos juntamos a trabajar, asesorías, explicaciones que falten. Y la tercera es exposición y exponen todos esa mañana. Ahora, el trabajo es súper simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a pasar los modelos de conducta en salud hoy día. Se los voy a pasar, tiene rúbrica y tiene todo, la vamos a mirar. Ustedes van a hacer, con ese modelo, yo les traigo varios temas de investigación. Entonces, con esos modelos de conducta en salud, cada uno de esos modelos se ha dedicado o se ha utilizado más en algunas problemáticas de salud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a asignar hoy día por grupo una problemática de salud y ustedes la próxima semana ya me van a traer 3 papers que me fundamenten cuál modelo de conducta en salud ocupan. Lo vamos a conversar y de eso ustedes van a generar una infografía y van a exponer la infografía. Y la infografía la van a exponer en 5 minutos, así que va a ser corto. Pero no se preocupen porque les doy la instrucción así bien en general, porque todavía no hemos visto los modelos en salud, entonces no van a entender muy bien después, por eso les voy a mostrar la indicación al final. Bien, vamos a partir al tiro entonces para que alcancemos, tenemos que alcanzar hoy día a ver todos los modelos, porque si no se me va a descuadrar todo. Vamos entonces. ¿Cómo es esto de los modelos de conducta en salud? ¿Profe, va a grabar? Voy a grabar. Deme un minutito. Ya, entonces, productos, clases, modelos explicativos. Vamos a empezar a conversar de esto, pero yo quiero, como siempre, que ustedes, si tienen una duda, una pregunta, un comentario, no importa que se les ocurra que esto no es necesariamente directamente conectado con lo que estamos hablando, cualquier cosa, ustedes siéntanse con toda la libertad de prender su micrófono, ¿cierto? Y comentarlo. Vamos a empezar a grabar. Luego de esta clase, antes de la próxima semana, o quizás el martes, no sé si alcanzamos hoy día, yo les subo la grabación de lo que nosotros conversemos hoy día. Bien, vamos a partir entonces. Como yo les decía, tenemos que revisar juntos esta temática que tiene que ver con los modelos explicativos de las conductas en salud. Además, ustedes encontrarán después, yo les voy a dejar el libro de Psicología de la Salud de Enrique Barra, que es uno de los mejores libros para estudiar Psicología de la Salud, creo yo, donde ustedes van a encontrar un capítulo que se llama de esta misma forma, Modelos explicativos de la conducta en salud, y les van a aparecer los modelos que vamos a revisar hoy día. Entonces, ustedes ya van a tener esta base para poder hacer la búsqueda que yo les voy a pedir para el trabajo que tienen que desarrollar conmigo. Entonces, vamos. ¿Qué son las conductas en salud? Las conductas en salud son acciones que las personas emprenden para mantener o mejorar su salud. Son acciones que son afectadas por factores sociales, aspectos ambientales, factores psicológicos, creencias y actitudes, con el interés en predecir y controlar y modificar las conductas que da origen
a distintos modelos. ¿Qué quiere decir entonces? Le vamos a llamar conducta de salud a todas aquellas acciones que las personas emprendan para mantener o mejorar su salud. Es por esto que aparecen a partir de esto, en el interés de predecir y poder controlar o modificar las conductas de salud, aparecen distintos modelos que que se van a asociar a unos más que otras enfermedades. Por ejemplo, el modelo transteórico de Prochaska, de Di Clemente y Prochaska, o de Prochaska y Di Clemente, que lo vamos a revisar, se ha utilizado muchísimo para explicar los procesos donde encontramos pacientes que tienen adicciones. Si ustedes buscan el modelo, van a encontrar intervenciones en adicciones generalmente desde este modelo que nos explica cómo se da, ¿cierto?, esta conducta. ¿Con qué? Con el interés de que cuando conocemos el modelo, nosotros podríamos predecir la conducta y por tanto podríamos modificarla. Ojo con eso, que es bastante interesante. Entonces, ¿cuáles son estos modelos? El primero de ellos que vamos a revisar se llama Modelo de Creencias en Salud. Es del año 60 y fue fundado por Rosenstock, a partir de su interés en comprender por qué las personas no utilizaban los programas y los sistemas de salud disponibles. Esa es su primera duda, ¿por qué la gente no utiliza esto que tiene a disposición? Entonces, basado en el principio de expectativa y valor, es decir, que las personas adoptan una conducta cuando crean que ésta producirá un resultado que tiene valor para ellas. Yo voy a tomar una conducta, puede que cambie mi forma de funcionar, pero voy a tomar una conducta o voy a elicitar, voy a emitir una conducta siempre y cuando yo crea que esta conducta va a producir un resultado de valor para mí. Si no, no lo voy a hacer. ¿De qué va a depender que yo ejecute esa conducta? Va a depender primero de la amenaza percibida. ¿Qué quiere decir esto? La amenaza percibida se determina por cuán susceptible yo crea que estoy de contraer una enfermedad, es decir, cuán vulnerable yo creo que soy frente a esta enfermedad y lo severo, lo difícil, lo complejo que yo perciba que es esta enfermedad. Por lo tanto, lo primero es mirar la amenaza percibida. De hecho, si nosotros nos adelantamos un poquito acá, nosotros vamos a ver aquí en el primer recuadro de este modelo que dice vulnerabilidad percibida de enfermedad o gravedad percibida de enfermedad. Es decir, lo primero que hace una persona desde este modelo es, como nos decía la diapo, cada modelo viene con un esquema. El diapo, alguien tiene el micrófono prendido y está respirando arriba del micrófono. Le pediría por favor que lo apague. Ok, entonces, en el modelo de creencias en salud, la persona va a adoptar una conducta cuando crea que éste produce un resultado de valor para ella. ¿Qué es lo que va a motivar a la persona para efectuar la conducta de salud? Primero, hacer una evaluación de la amenaza percibida, es decir, ¿cuán susceptible soy yo de contraer esta enfermedad? ¿Cuán vulnerable soy a esta enfermedad? ¿Y cuán severa va a ser esta enfermedad? Luego, si la persona no cree que vaya a contraer la enfermedad o bien no crea que esta vaya a ser tan grave, la persona no se va a motivar para adoptar ciertas acciones. Por lo tanto, que la persona se considere en riesgo es determinante para que adopte una conducta de salud. Segundo punto para poder motivar la conducta. Tiene que haber una estimación de la eficacia de la conducta de salud. Es decir, va a involucrar una consideración de costos o de barreras y de los beneficios percibidos. ¿Cuál es la probabilidad de adoptar una conducta que puede aumentar si se cree en la eficacia de mayores beneficios que costos? Es decir, yo solo voy a adoptar una conducta de salud si creo que tiene más beneficios que costos. Si no, no la voy a adoptar. Por ejemplo, los beneficios esperados de un tratamiento deben ser mucho mayores que sus efectos colaterales. Si no, yo no voy a hacer el tratamiento.
Ojo. Piensen en los pacientes con cáncer que se someten a quimioterapia, por ejemplo, se someten a la quimioterapia sabiendo todo lo aversiva o todo lo compleja que puede ser en términos de efecto, porque ¿cuál es el beneficio de una quimioterapia? Matar el cáncer y no morirse. Exactamente, mantenerse vivo. Frenar el cáncer, mejor dicho, porque para matarlos cuesta mucho más. Ajá. Tercer punto, creencias de las personas respecto a la capacidad de llevar la conducta a cabo. Aquí este concepto es muy importante. Este concepto tenemos que haberlo visto cuando vimos conductismo, cuando vimos a Albert Bandura en el aprendizaje social, de ahí viene, que es la autoeficacia, es decir, cuán capaz creo yo que voy a ser de llevar una conducta a cabo. La autoeficacia, mi percepción de eficacia, es la condición mínima para trasladar una preocupación en acción efectiva, es decir, es la acción mínima para que aquello que me preocupa yo lo pueda trasladar a acción. Si yo no siento que soy capaz de ejecutar las acciones que hay que hacer, si yo no me siento capaz, si yo no me siento hábil, si no me siento eficaz, lo más seguro es que yo no adhiera a esa conducta. El cuarto punto nos dice que tiene que haber una clave gatilladora de la acción de salud. Algo, un momento que aquí me lo cambio a una cosa que es nada que ver, porque no es hago de hacer. Esto es algo que permita tomar conciencia de las consecuencias potenciales. Es decir, esta clave gatilladora de la acción de salud, esto que aparece, que yo conozco y que digo, ok, entonces si yo no adopto esta conducta en salud, lo que a mí me podría pasar a la larga es, y puedo de alguna forma mirar las consecuencias que va a tener si yo no genero cambios en mi conducta. ¿Cuáles pueden ser las claves? Pueden haber claves internas, que pueden ser las molestias o el dolor. Pueden haber claves externas, que pueden ser campañas, indicaciones familiares, que son generalmente, sucede con, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero es muy antiguo, no se van a acordar, pero ya, otra campaña. De los que son fumadores, de los que somos fumadores aquí, ¿por qué? No, al revés, se les voy a preguntar al revés. De los que somos fumadores, ¿qué les pasa con la campaña de las cajetillas de cigarros, estas fotitos que están saliendo afuera, donde salen esas bocas espantosas o esas lenguas perforadas o pulmones negros? ¿Qué les pasa con esa foto a los fumadores? No las miro. Ya, Y las dale, tú no miro. las miras. ¿Quién más? Violento. Es muy violento para uno como fumador porque es como que le digan a uno todo lo que tiene que hacer y no hay como esa libertad de uno elegir. Ya, la Ángela la siente como una imposición, ya, pero la Leti y la Ángela que contestaron, ¿las hace dejar de fumar? No, No. ¿Por qué creen ustedes que no las hace dejar de fumar? Profesora, disculpe. Yo también era fumador bastante frecuente y ¿Ya? veía la publicidad como de prevención que te muestran ahí, pero la verdad yo creo que uno tiende a decir como es una exageración, no me va a pasar a mí. Igual uno tiende a sentirse como, bueno, era más joven igual, pues así que tiende a sentirse más indestructible, por así decirlo. Ujú. Ahora, fíjense lo que dicen los compañeros. Si nos centramos en este modelo, solo en este modelo, ¿por qué no podríamos mirar la conducta de salud? Primero, fíjense lo que dicen los compañeros. ¿Por qué? Porque el modelo de creencias en salud nos dice que nosotros vamos a adoptar una conducta cuando creamos que esta va a aparecer un resultado que tiene valor para nosotros. O sea, primero, los que fumamos, tendríamos que creer que dejar de fumar va a representar un tremendo beneficio para nosotros. Puede ser que eso, como fumadores, lo sepamos.
¿A dónde está el problema? Que tienen que motivar nuestra conducta. Ahora, amenaza percibida, que es un poco lo que dice José. Es a largo plazo. Nosotros tenemos que saber primero en la amenaza percibida si percibimos la susceptibilidad de contraer la enfermedad. ¿Es real que se me va a perforar la lengua y se me van a poner los pulmones duros? ¿Y es real que a todos los fumadores les pasa? ¿Es así de severo? Eso nos preguntamos los fumadores en algún minuto, ¿sí? Miramos acá. Si no creemos que vamos a contraer la enfermedad, no vamos a cambiar la conducta. Percepción de riesgo. ¿Creemos que estamos en riesgo? ¿Creemos que nos puede pasar? Pasa mucho que cuando las campañas, y eso se ha descubierto en la psicología de la salud, que es maravilloso lo que propone, dice que cuando las campañas son aterradoras, no funcionan porque las personas ante el terror cerramos los ojos. No miramos. No, exacto. No consigue, la campaña no consigue identificación. Yo he visto muchas personas fumadoras que abren la cajetilla, pues yo no la miro nomás, pero yo he visto gente que abre la cajetilla y el papelito que uno le saca a los cigarros, lo estira y lo mete en la cajetilla y con el papelito tapa la foto. Porque le O la molesta. mete en la cigarrera. O Ahí mete cigarrera. cigarros en cigarrera. O sea, al menos a esa gente algo le Profe, molesta la foto. Dígame. ahora cuando dijo, yo ahora pienso en la cajetilla que compro y no me acuerdo de haberle visto la foto. Claro. Así de tanto que no la mira. Entonces, fíjense en eso. Si no creemos que nos puede dar la enfermedad, si no tenemos la percepción de riesgo, no vamos a estar motivados para cambiar la conducta. Además, tenemos que tener una estimación de eficacia de la conducta. Demos un segundito de la conducta salud. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo percibir que dejar de fumar va a tener más costos, más beneficios que costos. Ojo con eso. Si tiene más costos, tampoco voy a emitir la conducta. ¿Quién me estaba hablando? Que no las puedo ver cuando tengo abierta la clase. ¿Alguien me habló? Catherine, dígame. ¿Y será más beneficioso, me refiero que la conducta de fumar estará compensando otra cosa que a lo mejor lo que el cigarro está como compensando, por decirlo así, será más beneficioso hacer eso que asumir lo que el cigarro en sí está provocando a largo plazo, por decirlo así? Es súper interesante lo que tú dices, Catherine, porque cuando dice costo y beneficio, que es un poco en temas de adicciones, ustedes saben que aquí el máster de las adicciones, el profe Claudio Rojas, y él a mí me ha explicado siempre, que a mí me gusta mucho cómo trabaja Claudio el tema de las adicciones, que así como dice Catherine, lo que uno tiene que buscar es la funcionalidad de la droga. Uno no tiene que meterse con la droga así como ya. ¿Cuánto fuma usted? 10 cigarros diarios. Ya, entonces vaya, vamos a empezar a fumar 9 y después 8. No estamos en esa. Nosotros vamos a ver por qué la persona fuma. ¿Sí? Y como bien dice Catherine, eso tiene que tener, algo está compensando, para algo nos sirve eso. Entonces, ojo, si nosotros nos vamos al modelo de conductas en salud, de creencia en salud, aquí dice, yo tengo que percibir más beneficios, por lo tanto, que costos. Por lo tanto, supongamos que yo creo que fumo porque toda la gente tenemos, no, es que los fumadores generalmente creemos que el cigarro de alguna forma tranquiliza, baja la ansiedad. Si uno tiene un problema, tiene que fumar un cigarro, ¿cierto? Porque baja la ansiedad. Cuando biológicamente el cigarro altera, todo lo altera, se altera el pulso, se alteran las pulsaciones, se altera todo, o sea, pacientes que tienen registros altos de ansiedad no deberían fumar, porque eso les va a aumentar la ansiedad, nunca se las va a disminuir. Entonces, si yo tengo la convicción que este cigarro, más allá de las causas de mi ansiedad, que este cigarro disminuye mi ansiedad, y alguien digo que me voy a meter un tratamiento para dejar de fumar y me meten con este modelo, alguien me hace un tratamiento con este modelo, tiene que mostrarme que si yo dejo de fumar, eso tiene más beneficios que lo que me está entregando en este minuto. Si no, yo no voy a adoptar la conducta.
Ojo con eso, porque esto tiene que ver con cómo nosotros trabajamos las problemáticas después. A partir de esto, sus compañeros de Psicología de la Salud en este minuto están levantando su trabajo de clase, es levantar un proyecto desde una enfermedad con un modelo de esto. Ustedes van a hacer lo mismo, pero con una infografía. Es levantar un proyecto porque así se trabaja en atención primaria. Por ejemplo, taller de prevención para diabéticos. Ok. ¿Cómo hacemos que los diabéticos adhieran? ¿Cómo hacemos que la gente diabética deje de comer azúcar? ¿Cómo hacemos que la gente obesa se ejercite? ¿Cómo hacemos que los fumadores dejen de fumar? ¿Cómo hacemos que la gente que tiene enfermedades cardiovasculares empiece a cuidar su peso, ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que la gente se conecte con sus conductas de salud? Bueno, eso es lo que nos dicen estos modelos. Son varios. Este de creencias, fíjense, son creencias en salud, entonces vamos directo a lo que la persona percibe, a lo que la persona asocia respecto de sus creencias con esto. Tiene que estimarse la eficacia de la conducta, lo que yo les decía, si me van a hacer, si me voy a meter a este tratamiento, usted me va a ayudar a dejar de fumar, yo tengo que considerar que tengo más beneficios que costos. Además, tengo que plantármelo de alguna forma en que yo me sienta capaz de dejar de fumar, po. Porque, por ejemplo, ayer conversábamos con un paciente que lo estoy viendo por otra cuestión, nada que ver, y conversamos y de repente me dice, oye, ¿sabéis que hay algo que te quiero comentar que no te lo he comentado desde que vengo? Porque como que quiero y no quiero, como que quiero y no quiero. Ya, le dije yo, a ver, ¿cómo es eso que quiero y no quiero? Pero creo que nos vamos a tener que meter ahí. A ver, ¿qué pasa? Quiero dejar de fumar. Él llegó a consulta, nada que ver, se le murió a la mitad de la pandemia una figura importante en su vida. Ya, ¿en serio? Le dije yo, sí. Ya, ¿y por qué? Lo empezamos a conversar, qué sé yo. Y me dice, pero, es que, ¿sabéis qué? Dice que, mira, en algún minuto yo me entusiasmé y le dije a mi pareja, oye, voy a dejar de fumar. Y que su pareja le había dicho, pero tú eres tonto, ¿cómo vas a dejar de fumar? Estamos a la mitad de una pandemia, con el estrés que genera esto. Y más encima, y dejar de fumar te va a generar más estrés. No pare la pandemia primero. Entonces, ¿qué es lo que hizo su pareja con ese comentario? Lo que hizo su pareja fue Lo retó. mostrarle que tenía más costos. Ojo, que tenía más costos que beneficios. Él no se va a beneficiar de dejar de fumar. ¿Cómo se va a beneficiar si estamos en la mitad de una pandemia? Elimina la ansiedad. Creencias en salud. Por lo tanto, si seguimos mirando, tiene que haber una clave gatilladora, algo que me permita tomar conciencia, algo que yo diga, ok, ¿qué hay aquí? Por ejemplo, con esta paciente le dije, ya, pero ¿por qué? Pues le empiezo a decir yo, ¿pero por qué? Más allá de lo psicológico, hablamos de algunas cosas psicológicas que están bien interesantes, ¿por qué también? ¿Por qué? Entonces me dice, sí, hay todo un tema con la muerte que aparece a raíz de esta pérdida de esta figura, pero hay todo un tema en que él me dice, yo hay días que me escucho con una respiración cortita. Siento una molestia en un pulmón. Tengo una tos, me dijo, pegada hace meses. Me dijo, yo sé que tengo algo pulmonar. Me dijo, yo quiero dejar de fumar. Ya, pues, vamos viendo entonces. Entonces hay una clave gatilladora ahí. La clave puede ser interna, molestia o dolor, la respira cortita, algo me pasa. O externa, campaña, indicación familiar. Campaña, acuérdense, pudiera ser que alguna campaña que yo vea me llegue, yo diga, chuta, sí, debería quizás dejar de fumar. Pero, ¿qué pasa con las campañas? Que era lo que hablábamos antes, que generalmente las campañas son del terror. Y se ha descubierto, como yo les decía en Psicología de la Salud, que el terror no impacta, pero no compromete. El terror separa a las personas de las conductas, no hace que las adquieran. Por ejemplo, discúlpeme, Catherine, le doy al tiro la palabra. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, con el profe Gerardo, no sé por qué terminamos metidos los dos ahí, no fuimos de representantes a, hoy no me acuerdo si se llamaba como la exposición de las universidades de la zona centro-sur, a ver cómo qué estaban haciendo los centros de atención psicológica en la pandemia. Ya, pues. Y fue la ministra de no sé qué, que exponía. No, yo creo que lo borré de mi cabeza porque sus comentarios eran espantosos.
Uno de sus comentarios fue que lo que había que hacer y lo que se creía en la Cámara de Diputados de este país era que teníamos que poner más mano dura y asustar un poco a la gente con esto de la pandemia, que teníamos que asustarla porque así restringíamos la salida de la gente a la calle y la gente evitaba el contagio. Entonces yo levanté mi dedito y le dije que, a propósito de esto que se plantea en Psicología de la Salud, que es importante, le dije que estaba probado científicamente que el terror generaba en la gente, primero, una no identificación con la conducta de salud y segundo, una conducta errática. Piensen ustedes, ¿qué ha pasado en esta ciudad? Ni siquiera nos vamos a ir a nivel de país. En esta ciudad, cuando dicen vamos a hacer una cuarentena, entra todo Talca cuarentena, toda la séptima región el jueves porque el nivel de contagio es altísimo. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Se va corriendo para su casa? Se van a Ya, comprar para Comer en el el supermercado. supermercado. La gente se agolpa en los supermercados, en las farmacias, en los negocios. Es decir, esta gran estrategia del terror, en vez de hacer que la gente pesque sus cosas y se vaya corriendo para su casa, sale a abastecerse. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena. Entonces tenemos hijos, tenemos familias, nosotros mismos. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que abastecernos. O sea, la gente sale disparada y se provocan atochamientos de personas, terror, que querían asustar a la gente y dispararla hacia sus casas, la dispararon hacia la calle y a juntarse, a agolparse lo más posible en espacios cerrados. El terror produce conductas erráticas. Catherine, cuénteme. Profe, es que, o sea, lo que dice usted tiene bastante sentido, el asunto de que el terror, claro, hace que la persona tenga conductas erráticas y por otro lado, no es que la persona no tenga un desconocimiento de lo que la acción, en este caso el fumar o el beber o el comer en exceso, sea como o sea, que ellos no tengan conciencia de lo que eso les hace, sino que más que nada, cuando llega el efecto, sea mediano a largo plazo, por ejemplo, esta molestia que tuvo este paciente suyo, ahí en ese momento recién se toma real conciencia de lo que se está haciendo. Entonces, ahí es cuando la persona realmente le hace clic el tema de, claro, tengo que cambiar. Pero eso es lo que a mí me hace ruido, ¿por qué tener que llegar a ese punto para decir, ya, esto ya no es funcional para mí, no es ni práctico en ninguno de los sentidos, sino que debería ser antes? Pero ¿por qué tener que siempre llegar a ese punto o incluso cuando ya tienen cáncer pulmonar en estado avanzado? Y ahí ya no hay cómo, o sea, ahí incluso a los viejitos le dicen, chuta, sabe que ya da lo mismo si fuma o no, o sea, le va a ser incluso peor dejar de fumar. Entonces eso es lo que me genera como un poco de ruido. Te cuento yo como fumadora que incluso ahí yo siento que los fumadores tenemos ciertos subterfugios o ciertas frases o ciertas creencias a propósito del modelo, que conversábamos yo también soy fumadora, conversábamos con este paciente de esas creencias, que te hacen no dejar de fumar. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, pero mucha gente dice que yo he escuchado médicos decir esto, más de 20 años fumando, no dejís de fumar. La gente que lleva más de 20 años fumando deja fumar y le da cáncer. No dejís de fumar. Yo he escuchado eso. O lo que les decía yo, que es para calmar la ansiedad. O que son fantasías que tenemos que justifican en el fondo no tomar la decisión. Y lo que tú dices es muy cierto en términos de qué. Por eso este modelo, el de creencias en salud, dice que tiene que haber no es conducta gatilladora, una clave gatilladora. Tiene que haber una clave gatilladora, es decir, tiene que haber algo que impulse la acción. Y esa clave está relacionada casi siempre con un dolor. O sea, si yo tengo un infarto, no les quepa duda que seguramente voy a dejar de fumar.
al menos en un minuto. Y externa, si me logra llegar una buena campaña, si hay una indicación de un familiar, alguien que sea importante, un referente para mí, que me diga por favor o no sé qué, o me trate de alguna forma. Miren, cuando veamos el modelo que a mí me encanta el modelo transteórico, porque el modelo transteórico plantea etapas y habla de la precontemplación, que es cuando uno está así como, hoy debería dejar de fumar, hoy yo debería dejar de comer y hacer un poco de Profe, ejercicio, ¿este cuando uno modelo está como ahí, transteórico? como que quiere hacerlo pero no lo hace. ¿Leti, dijiste algo? Profe, ¿este es el modelo transteórico o No, cómo se llama? este es el modelo de creencias en salud. Ya. Modelo de creencias en salud, el chat teórico es el último que vemos. Voy a tratar de no mencionárselo más para que no se confundan. Ay, perdón, no, aquí nos quedaba algo. Existen otros factores, hay variables que son demográficas respecto de las enfermedades que son más femeninas, otras que son más masculinas, hay unas que aparecen a ciertas edades, otras a otras, como bien decía Catherine, hay ciertas enfermedades que aparecen mucho más en la adultez mayor, como la hipertensión o la diabetes, pero por supuesto que vienen arrastrándose de ciertos hábitos que tenemos mucho antes, ¿cierto? Las características de personalidad nos hacen más propensos a ciertas enfermedades. ¿Tuvieron ustedes eso alguna vez en algún ramo? Que la psicología de la salud ha dividido las Parece, enfermedades, hay una caracterización de personalidad. parece que sí, profe, porque yo me recuerdo que un profesor, no me acuerdo exactamente de qué ramo, decía que, por ejemplo, las personalidades que son como, o personas de carácter más fuerte tenían mayor propensión a tener paros cardíacos o enfermedades cardiovasculares. Sí. Con la profe La Ferguson, psicología, dígale ti. con la profe Ferguson en personalidad lo vimos. Ya. Si ustedes, el libro que yo les voy a mandar en el barra debería salir, pero si no lo pueden buscar. La psicología de la salud ha perfilado eso. Hay personalidades tipo C. La personalidad tipo C es la personalidad que, teniendo hechos, por ejemplo, dolorosos en su vida, no los ha comunicado, no los ha verbalizado, se antepone a otras personas antes que a sí misma. Hay toda una descripción así que tiene que ver con tomar un segundo lugar respecto de otro, con no hablar de lo que me pasa, experiencias traumáticas fuertes que no se han comentado, y esas personas tienden a hacer cáncer, por ejemplo. Personas con malos hábitos como fumar, alcohol, problemas para dormir, con mucha carga de trabajo, son personas que están mucho más y muy aceleradas, son personas muy predispuestas a los infartos, que esa es la B, creo. Y lo tiene dividido y hace unas muy buenas descripciones en términos de personalidad. También tenemos conocimiento e interés en el tema de salud. ¿Cuánto sabemos de salud? ¿Sí? En esto, ¿cuánto creemos en esto de que no, lo que pasa es que no puedo dejar de fumar porque los fumadores que han fumado demasiado tiempo, si dejan de fumar les da cáncer? ¿Cuánto creemos en eso? ¿Cuánto conocimiento tenemos de salud? ¿Es así? ¿No es así? ¿Hay algún estudio científico que diga eso? Experiencias pasadas con el tema de salud, ¿pues qué experiencias tenemos respecto de haber dejado, no dejado? Entonces, ojo aquí. Este enfoque ha sido utilizado en las campañas de salud, en las campañas de autoexamen mamario, de prevención del SIDA, de las vacunaciones. Adoptar conductas preventivas aumenta cuando las personas creen que puedan contraer una enfermedad y que eso tendría consecuencias graves. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo tengo que percibir una vulnerabilidad, dijimos nosotros, ¿cierto? Tengo que tener una amenaza percibida que tiene conexión, no, vamos a partir de acá. Hay ciertas variables demográficas o psicosociales que nos van a hacer generar la idea de que hay una vulnerabilidad percibida y a la vez tenemos que concebir, como yo les decía, que hay beneficios en la acción que quiero cambiar que son mayores a los costos. Por lo tanto, si los beneficios son mayores, hay probabilidad de que yo emprenda una acción preventiva de salud. Ahora, que esta amenaza percibida de enfermedad tiene que, para que esta amenaza percibida de enfermedad se produzca, puede ser o tiene que ser por disparadores de conducta, por claves de conducta, es decir, campañas en medios de comunicación, artículos en periódicos y revistas, consejos médicos, enfermedad de un miembro de una familia o de un amigo.
¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, hay variables demográficas y variables psicosociales que nos pueden predisponer a algunas enfermedades, pero para que yo me sienta vulnerable a esta enfermedad, para que sienta una amenaza, perciba una amenaza respecto a esta enfermedad, yo tengo que percibir que cambiar mi conducta tiene más beneficios que costos, ¿sí? Y ahí va a haber una probabilidad de emprender la acción. Ahora, ¿cómo llego yo a sentirme amenazado o a percibir la enfermedad? A partir de un disparador de conducta que pueden ser cualquiera de estos elementos. Bien, ese es el de creencias en salud. ¿Hay alguna pregunta respecto de ese? Profe, este modelo igual puede tener así como buenos resultados si se usa de la manera correcta, porque ya se puede ver que usa en campañas de cigarro o de alcohol, pero igual la gente no deja de hacerlo, pero si uno lo usara como bien hecho, ¿tendría efectos positivos? Por supuesto. O sea, lo que pasa es que, y ojo, que esto es la maravilla de la psicología, si las campañas de salud se basaran en este modelo, tendrían mucho más impacto. De hecho, cuando ustedes investiguen lo que yo les voy a pedir, a los que les guste este modelo, o los que ajusten este modelo a su enfermedad, se van a dar cuenta de la cantidad de campañas que han tenido impacto, pero que están desde este modelo. Las que están funcionando desde el terror son las que no tienen impacto. O sea, piensen en esas campañas, no sé si alguna vez las vieron, esas campañas de para no consumir alcohol, esa campaña de alguien que toma, se sube al auto y se pega un choque, pero así que no queda nadie vivo y salen los hijos llorando y nadie deja de tomar con eso. Nadie al momento de ver ese comercial, después cuando se sienta dice, oh, no voy a tomar porque puedo dejar a mis niños sin mamá. Nadie hace eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que buscar estas claves, estos gatilladores, llegar a población. Prevención primaria. La prevención primaria, ¿ustedes saben cuál es la prevención primaria? ¿Cuál es la prevención primaria? Cuando trabajamos en prevención primaria, ¿en qué trabajamos? CEFAM, Perfecto. Pero, cosas rurales, ¿qué hacen? campañas pueden ser como más que atención individual, pueden ser como campañas grupales, charlas, afiches ponen en los CEFAM, y hay hasta psicólogos, y una vez me tocó ir a talleres preventivos que hacían psicólogos. Ok. Gaby, que tiene la manito levantada. Atacar los factores de riesgo. Exacto, Gaby. Se atacan los factores de riesgo, esto que decía la Leti, el afiche, el taller, la charla, como bien dice la Gaby, los factores de riesgo, es decir, en prevención primaria, ojo, porque esto es algo que tienen que aprender aquí, en prevención primaria lo que yo hago es bajar y hacer intervenciones antes de que aparezca la enfermedad. Por lo tanto, ¿a qué edad se empieza a fumar? A ver, fumadores, ¿a qué edad se empieza a fumar? Adolescencia. 12. Sí, en la adolescencia. Ya, pero no me 16, voy a decir, 13 años. la adolescencia dura de los 14 hasta los 19, pues cásense con una edad. ¿A qué edad se empieza a fumar? A los 13. 14. 13. en lo personal como 16, 12. 17. Ya, efectivamente se empieza entre los 13 y los 14. Ustedes saben que esto no es taxativo, podría ser 12, podría ser 15, pero entre los 13 y los 14 está el promedio. Por lo tanto, si yo hago una campaña de prevención, es decir, yo quiero que los niños no lleguen a fumar, es preventivo, primario, porque la prevención secundaria es cuando ya está la enfermedad. La terciaria es cuando ya se ha cronificado, ya estamos en rehabilitación. La primaria, yo quiero, como bien decía por ahí la Gaby, preventivo, en conductas de riesgo voy a intervenir. ¿Qué se les ocurre? Si nosotros sabemos que los chiquillos empiezan a fumar entre los 13 y los 14 años, y yo quiero hacer una campaña preventiva del tabaquismo,
¿Cuáles serían unas intervenciones así? ¿En qué debería pensar yo para esas intervenciones, Carla? Profesora, en lo que a ellos les importa, por ejemplo, les importa la presentación personal, les importa verse bien, oler bien, porque están como buscando grupos de pares donde ser aceptados. Entonces, si uno les informa primero que nada que lo que contiene el cigarro, lo que puede generar y lo que puede generar el área cosmética hacia ellos, por ejemplo, huelen mal, se echan a perder el rostro, también como que llamaría la atención y sería como para ellos como que no, pues yo no quiero oler mal, yo no quiero estar hediondo. Ya. Entonces sería Carla, importante también. ¿y dónde tendríamos que hacer ese taller? ¿Dónde se te ocurre que sería un buen foco? En los liceos. Excelente, pues ahí hay que atacarlo, pues. Yo no puedo hacer, piensen en eso, un taller preventivo del tabaquismo para chiquillos de primero medio en el consultorio. No hay ni uno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me traslado al colegio, ¿sí? O vemos con el colegio de qué es lo que quieren talleres, vamos. Y hacemos el taller y nos pescamos de, ojo, clave gatilladora, qué sé yo, lo que dice la Carla, así. ¿Cómo mantener, no sé, los dientes? Algo que le interese a los chiquillos, hay que ponerle un nombre llamativo, porque si yo les pongo salud dental, tampoco van a pescar. Entonces tiene que tener un nombre que enganche, hay que invitarlos, pero los invitamos a cuidarse. Si yo los invito a mostrarles un plumón negro, o sea, perdón, un pulmón negro, si los invito a mirar choques, sangre, gente muerta, eso es como ir a ver una película de terror. El ejemplo que yo les iba a comentar antes, a las que son o los que son por ahí un poco mayores, no sé si hace años atrás, pero es que esto es muy, muy atrás, yo creo que no hay, no, si no tendría que haber alguien como de la edad mía, había un comercial de cigarros que era Don Miguel. ¿Alcanzaron a ver eso, no? ¿Alguien alcanzó a Sí, cachar a Don Miguel o no? que tenía Sí. el hoyito en la Sí, garganta profe. y tenía como un tubito. El mismo, estaba Sí. laringiotomizado. ¿Qué quería decir? El que se había ido de cáncer de laringe, de corte, y hablaba es un sistema que se ocupa donde se pone es como un micrófono, entonces va una cosita que se apoya ahí y se genera una voz robotizada. Yo no sé si ustedes saben, pero el maravilloso sistema de salud de este país descubrió en ese minuto, así como decía Carla, por ejemplo, dijo, ya, estamos entre los 13 y los 14 años en todos los liceos de Chile. ¿Qué hacemos? Llevemos a Don Miguel. Y este taller se trataba de que sentaban a Don Miguel y lo hacían hacerse un aseo de laringe delante de los cabros. Se caía sentada, se metía unas mangueras, se sacaba este litro de mocos para afuera, se limpiaba toda esta traqueotomía, esta laringotomía, se sacaba el micrófono, para terminar esto diciendo, esto les va a pasar si no dejan de fumar. Fue una cosa espantosa que no redujo ni en un ápice el consumo de cigarro. Porque ustedes se imaginan niños de 14 años mirando a este caballero que sale en la tele, que además que parece que habla como robot, desarmándose la laringe, la tráquea aquí, era una cosa como de otro país, de otro planeta, diría yo. Nadie se identificó con eso, menos un cabro de 14 años, po. Entonces, ojo con eso. Gaby. Profe, don Miguel fue a mi colegio, yo estaba en sexto básico y después todo lo que restó del año mis compañeros querían hablar como él y hablaban como él. Eso es lo más probable que suceda como niños, lo más probable que lo que les llame más la atención sea esta voz que parece de robot, que la deben encontrar fantástica. O sea, no les quepa duda que tiene que haber habido lo que cuenta la Gaby, compañero de hoy, que me haber dicho, ¡oh, qué bacán la voz! ¿Catherine? Profe, igualmente el Ministerio de Salud no se distingue por tener mucho tacto, saber mucho del trato con niños, entonces como que las campañas igual en muchos aspectos no han tenido muchos aciertos, sobre todo por lo que dice usted de que prácticamente era una campaña del terror para mitigar una conducta o anticipar una conducta de riesgo, pero como que no, usted misma lo dice, no le sirvió absolutamente nada. Y hoy en día, por ejemplo, si se aplicara el mismo tipo de intervención, tampoco serviría
porque básicamente el cómo los jóvenes ven el asunto por ejemplo, el cigarro, el alcohol, ellos no lo consideran como droga en sí, sino que es un agente motivador hacia conductas sociales, más que como una conducta de riesgo que los va a llevar a probablemente tener situaciones donde se va a poner en riesgo su salud. Entonces, como dicen los chicos, desde los 13 a los 14 años sería importante que el ministerio en este caso, o las mismas personas que trabajan en los colegios, pudieran crear planes de intervenciones, pero con personas que conozcan realmente la realidad que viven estos jóvenes, no con cosas como tan arcaicas que, claro, pudo haber servido en el año 2000, en el año 2005, pero ahora en el 2021 probablemente haya que actualizar un poquito el modelo. O sea, mira, Catherine, es tan cierto lo que tú dices que yo me acuerdo cuando trabajé una de mis primeras pegas, estamos hablando del año 2004 más o menos, hace un poco de tiempo. Bueno, mis primeras pegas fueron Cefam. Entonces, entre todas las cosas que hacía, que yo por eso siempre recomiendo prácticas en Cefam, un día la matrona me dice, oye, ¿sabéis qué? Que yo estoy obligada por programa a ir a los colegios a hacer charlas. Me dijo, y me tocan los terceros medios de un liceo que tenía harta mala fama donde yo trabajaba, que los cabros eran así como bien desordenados. Y entonces me dice, y a mí me da miedo ir sola. Ya, pues le dije, yo te acompaño, vamos juntas, ya. ¿Y qué tenéis que hacer? No, tengo que explicarles, tengo que hacer un taller de sexualidad y explicarles métodos anticonceptivos. Ya, pues vamos. Partimos. Y llegamos allá, y mi buena amiga matrona saca, saca su cartelito, este cartelito como de consultorio así, donde sale dibujada la vagina con todas sus partes y el pene con todas sus partes, y lo cuelga así en la pizarra. Y yo miro esto y dije, mentira que voy a hacer un taller con eso. Y ella va a tratar de explicar esto a cabros de tercero medio, de un liceo con alta vulnerabilidad, entonces... Yo dije, ¿qué es lo que va a hacer? Porque ustedes comprenderán que en tercero medio venir a explicar qué es lo que es una vagina y un pene es como que ya hay un poco atrasado. Y los cabros no la pescaban. Nada, pues estaban todos corriendo por dentro de la sala, se molestaban entre ellos, no sé qué. Entonces ella me dice a mí, me mira ella con cara de desesperación, yo le digo, espérate. Y yo voy y me paro y les digo, ¿quién quiere condones? Quedan todos parados así. Y un cabro me grita, yo, siéntate. Si se sientan, les regalo condones a todos. Y siéntense en círculo para que conversemos. Pescaron silla, miércoles, se sentaron todos. Y mientras conversábamos, les regalé hartos condones a todos. ¿Y saben cómo se ocupan los condones? Sí, ya. Y las niñitas, ¿ustedes saben cómo se ocupan los condones? Ay, que son para hombres, pero ustedes tienen que saber poner un condón, pues. Y si el hombre no se sabe poner el condón, tienen que saber ponerlo ustedes. Ya, vamos, traigan un palo escoba. ¿No? Lo pasamos sensacional, pero ir a contarles dónde está la vagina, cuáles son todas sus partes y cuáles son todas las partes del pene en tercero medio, no, po, no, po. A esa altura, lo preventivo tiene que ver con cómo nos cuidamos, no con la relación única, no, tiene que ver con cómo nos cuidamos, qué queremos evitar. ¿Quieren tener hijos en tercero medio? ¿Qué quieren? Eso es lo que teníamos que hacer en esa población. Entonces, ¿qué es lo que voy? ¿Quieren que vaya y les muestre el programa? ¿Han visto un programa satánico que se llama Madre Adolescente? Que es como así no tengas hijos porque esto te va a suceder. Sí, no es desde el terror. ¿Alguien tenía... La Leti parece que estaba primero? La Leti, la Caterina. Leti. Profe, es que igual la campaña es como súper fuerte porque dice Don Miguel chileno. Fumó 20 años, perdió su laringe, todavía no la encuentra. Y con el Es como otro que la perdió en algún lugar. sí, sale O literal. sea, ahí ya más encima no es que fume, es que es pajarón. Es Porque te lo pajarón. y encuentra. Y son campañas súper mismo. Yo creo que le pueden haber acertado un poquito más cuando ponían que fumar provocaba disfunción eréctil, que dañaba las guaguas. Pero no creo que tanto. Tampoco, porque el hombre igual va a seguir fumando. Pues entonces han buscado distintas cosas. Pulmones, Lo que pasa es que depende, creo que depende de la población, po. Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer un taller adulto mayor y les ofrezco regalarles condones,
no sé si voy a tener el mismo éxito que tuve en tercero medio. Entonces, eso tiene que ver también para que ustedes lo sepan cuando hagan su práctica. Aquí no hay talleres, a ver, uno no puede tener un taller genérico para la población. Lo primero, usted le piden un taller, usted dice, no hay problema, me puedo juntar con la gente, me puedo juntar con el colegio, puedo conversar con los chiquillos, levantemos, hay que levantar necesidades y después usted se puede presentar, pero antes no podemos hacerlo. Carla, dígame usted. Carlita, ¿está por ahí? Sí, profesora. Profesora, con respecto a lo que usted hablaba sobre el consumo de sustancias, yo recuerdo que cuando chica en el colegio nos pasaban un libro que era el Quiero Ser, ya que era como para prevenir estas cosas. Pero sucede que este año mi hija ya entró a primero básico y ya le están pasando un manual sobre prevención de sustancias. No sé qué tan acorde sea, porque pucha, a los 6 años que tiene ella no, ni una conciencia alguna, pero no sé cómo están orientadas estas campañas o qué tan antes o qué tan anticipado tiene que ser esto. Esa era como la duda Mira, más. a mí me pasa que yo creo que toda edad es buena. Lo que varía es la forma. Es la última vez que trabajé en el sistema público, la niña más chica embarazada que vi fue de 12 años. Entonces tú decís, chuta, ¿cuándo le empiezo a hablar de sexo? ¿A los 10? No, pues tenéis que empezar de más atrás todavía. El tema es que yo no le voy a hacer una intervención en abstinencia sexual o en cuidados o en uso de preservativo a una niñita de 5, po, o en uso anticonceptivo. Pero sí tendré que empezar a mostrarle en términos preventivos el cuidado de su cuerpo, no sé, pues el aseo de su cuerpo. Entonces yo creo que uno tiene que partir de acuerdo a las etapas. Por eso es tan importante también que uno se maneje bien en ciclo del desarrollo, porque todo se puede explicar, todo se puede hacer, pero ajustado al ciclo de la persona. No es lo mismo un niño, un adolescente, un adulto mayor, no es lo mismo un adolescente de 14, de 15, de 16, de 18, de 19, no es lo mismo. Entonces uno tiene que ajustar esa respuesta. Yo ahí pondría el acento, Carla, en ver cómo se lo están pasando, porque si le van a contar el cuento de, lo que pasa es que aquí no tiene que fumar porque es malo, lo va a repetir como lorito, pero desde que haya una interiorización, digamos, no creo que pase algo por ahí. Catherine. Con mi pololo estábamos conversando algo similar y él me decía de que conciencia no es lo mismo que razonamiento. Por lo tanto, una niña de 6 años, en este caso, sí sería atingente lo que dice usted de entrar a explicarle lo que es lo que es esto en primer lugar. Y en segundo, para que ella pueda tener un acercamiento en caso de que, por ejemplo, lo que incluía el proyecto de educación sexual integral, a diferenciar conductas que serían de riesgo, por ejemplo, que a ella no la puede tocar otra persona que no fuera su madre en este caso, por darle un ejemplo, para bañarla, por darle otro ejemplo, pero otra persona externa no la puede besar, no le puede tocar sus partes, entonces esas son cosas que, claro, tienen que empezar a razonar y a concientizar desde edades muy tempranas, porque como se ven casos tan aberrantes hoy en día, es necesario y es una herramienta muy útil también, por otro lado, y no tiene nada que ver con sexualizar a un niño de 6 años. O sea, es tanto así, Catherine, que hoy día incluso esto de que lo usábamos antes mucho, esto de que ya, solo tu mamá y tu papá y no sé qué, como se empezó a ver también que el abuso intrafamiliar era muy alto el porcentaje, hoy día se pide crianza respetuosa. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a bañar a mi hijo, yo le digo, mi amor, yo te voy a lavar ahora, puedo tocarte, voy a lavarte, pero no le digo solo lo puedo hacer yo. ¿Por qué? Porque acuérdense que también cognitivamente los niños a veces no pueden hacer diferenciaciones, solo hacen generalizaciones, a veces son súper concretos, entonces no es la mamá, son todas las mujeres, o solo pueden ser mis papás y resulta que el papá está abusando. Entonces se cree más en el respeto que en la selectividad, ¿cachai? O sea, tenemos que ir poniendo el respeto en el contacto, ¿sí? Que solamente si yo pregunto, el otro accede, y poniendo eso más en el tapete. ¿Por qué? Porque esto, lo abusivo, que es lo más fuerte de lo abusivo, es que es
sin consentimiento. Ojo con eso. Ojo con eso, porque hay muchas veces que entre dos adolescentes, que entre dos niños, hay juegos sexuales. Pero eso es consentido, eso no es un abuso. A mí me pasó con un paciente chiquitito mío. Eran dos chiquititos que eran hermanos. Uno tenía 12 y el otro tenía 10. Y la mamá pilló que el de 12, estaban jugando en la lucha, no sé qué, pero ella sintió que el de 12 se refregaba contra él mucho, que tenía ciertos movimientos que a ella le parecían varias veces. Y un día lo pilló así como evidentemente, vestido con ropa evidentemente, y no sabía qué hacer. Partió al consultorio y no sé quién fue él. En este minuto debería haber un pito gigante en esta clase, que le recomendó hacer una denuncia en fiscalía. Y esta mamá, sin saber, hace la denuncia, y lo que ella hizo finalmente fue demandar a su hijo mayor por abuso sexual contra su hijo menor. Y estamos hablando de un niño de 12 con uno de 10. Entonces, cuando me llega el caso a mí y lo veo, resulta que al de 12 le hacía lo mismo un tío. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí había un juego sexual consentido, ahí lo que había que ver, ojo, consentido porque este hermano también participaba, pero había que normar un poco el juego, ¿cierto? Y ver qué era lo que estaba pasando. Ahora, en este caso, hay una conducta abusiva de un mayor inserta, pero yo he visto casos de adolescentes, dos, que tienen juegos sexuales y que son absolutamente consentidos. Entonces, ojo, porque si esos dos adolescentes fueran hombre y mujer, nadie se asustaría. Nadie se asustaría. Entonces, tenemos que ir instalando, ¿por qué les cuento esto? El respeto del consentimiento del otro. Eso es lo importante. No el género, no si son hermanos, primos, tíos, el consentimiento. Las relaciones son abusivas cuando no hay consentimiento y cuando hay abuso de poder. Ojo con eso. Ya, son las 10:08. ¿Les parece que nos tomemos 15 minutitos ahora antes de pasar al otro modelo? ¿O seguimos? ¿A qué hora generalmente hacían una detención? Depende, profe, a veces de 10:30 o de 10:30 a 11. Sí. Depende cómo la ¡Al clase. largo! Sí. No, pero ¿qué es esto? Empezamos clase a las 9, media hora de recreo. Demasiado libertinaje en este curso. Ya. No, a ver, son las 10:10. A las 10:25 los quiero aquí, porque tenemos que ver 4 modelos. Así que corran a buscar un café y los fumadores a fumarse un cigarro. Vamos a detener la grabación y este va a ser la primera parte de la clase cuando la suba.